en la computadora. Bien, les decía de la herencia. ¿Qué era la herencia? Es la capacidad de una clase de extender a otra atributos y comportamientos, ¿sí? Atributos y métodos, características y comportamientos. ¿Sí? Les decía que en la vida real uno puede ver la herencia, por ejemplo, con nosotros y nuestros padres, ¿no? Si bien ahí hay una herencia múltiple, porque heredamos de ambos, en el caso de Java no se permite ese tipo de herencias, es una herencia simple nada más, de una clase a otra. Bueno, nosotros heredamos de nuestros padres, supongamos que heredamos de uno solo, supongamos eso, vamos a heredar, qué sé yo, características físicas, que es lo que más se nota, color de ojos, cabello, bueno, todo ese tema, ¿no? Quizás un poquito del temperamento, y ese tipo de cosas, ¿no? Bueno, la herencia aquí es muy parecida a eso, es muy parecido, así que no es nada del otro mundo, ¿sí? Bueno, aquí estoy compartiendo, no estoy compartiendo la pantalla, ahora voy. Bueno, acá en la diapositiva dice la herencia es la capacidad que tienen los lenguajes orientados a objeto para extender clases, ¿sí? Crear clases a partir de otras, ¿sí? Esto produce una nueva clase que hereda el comportamiento y los atributos de la clase de la que ha sido extendida, ¿sí? De la clase que hereda. Bueno, acá nos dice cómo se denomina cada una. La clase original se denomina clase base o superclase, y la otra clase derivada o subclase, ¿sí? Y acá nos da un ejemplo, ¿no? Nos dice, por ejemplo, la clase coche, entiéndase coche como auto, que hereda a partir de vehículo. Nosotros vemos, por ejemplo, esta palabra, la palabra vehículo, es muy abstracta, ¿no? Está en un nivel muy alto de abstracción. Porque uno cuando dice la palabra vehículo, por ejemplo, a mí se me viene a la cabeza un auto, quizás a otro se le viene una moto, quizás a otro un colectivo. ¿Se dan cuenta de que esa palabra abarca muchas cosas? Es un concepto muy amplio. Bueno, esa es la idea de la herencia, ¿no? Pero sin embargo, cuando uno habla de vehículo, un vehículo, todos estos que yo he nombrado, moto, auto, colectivo, tienen características comunes, ¿sí? ¿Cuál es la finalidad, por ejemplo, de un vehículo? ¿Cuál es su objetivo, digamos? ¿Tienen idea? Transportar personas. Transportar cosas o personas, ¿verdad? Un vehículo capaz que también puedo pensar en un camión, en muchas cosas, ¿no? Un avión, un barco, todas esas cosas. Bueno, transportar, ¿sí? Bueno, ahí ya tienen todos un comportamiento en común, ¿no? El transportar, todos, por ejemplo, se mueven, si bien se mueven de formas diferentes de acuerdo al vehículo que esté hablando en específico, todos se mueven, ¿sí? Todos, por ejemplo, tienen una dimensión, ¿sí? Largo, ancho, alto, todos tienen, por ejemplo, un motor, diferentes tipos de motores, pero todos tienen un motor. ¿Qué más tienen? Por ejemplo, una capacidad, que no, si transportan cosas o personas, tienen una capacidad de carga, ¿sí? Tienen un peso, cada uno de esos vehículos tienen un peso. Bueno, todo eso es común, ¿no? No estoy hablando de un vehículo en concreto, pero esas características son comunes, ¿sí? El comportamiento, como les dije, el moverse o el transportar es algo común de los vehículos. Ahora, si yo dijera la palabra auto, un auto, bueno, es más concreto, ¿no? Más específico, más especial, pero pertenece al grupo vehículos, ¿sí? Ahí, por ejemplo, podemos ver una relación de herencia, ¿no? Ahí ya en un ejemplo lo vamos a poner, pero acá ya, bueno, lo está mostrando, ¿no? Que podríamos crear una clase vehículo donde se enumeren estas características que tienen todos los vehículos, y de ahí
heredarle a una clase auto, y quizás ahí particularizar, ¿no? Un poco más, especificar, hacer algo más concreto, porque hablar de vehículos es muy abstracto, pero hablar de un auto ya es mucho más específico, ¿no? Hablamos de algo que tiene ruedas, que tiene puertas, parabrisas, y bueno, todo ese tipo de cosas, ¿no? La forma de Es encenderlo. como crear una clase medio general, digamos, y después en otra clase ir ampliando en base a lo que se refiere, digamos. Sí, digamos, ir puntualizando o particularizando más, porque como les digo, es muy abstracto el vehículo, podría implicar cualquier cosa, pero hablar de un auto es algo más específico, y seguir especificando incluso en auto, hablar quizás de alguna marca, Peugeot o lo que sea, ahí un poco más puntual todavía, quizás los Peugeot tienen otras características que los Chevrolet no tienen, bueno, es ir especificando más, ¿sí? Y si uno hace una buena abstracción, es muy útil debido a que ahí es donde se ve lo que decíamos, las ventajas de la programación orientada a objetos, que es la reutilización, ¿sí? Reutilización de código. Ahí se ve mucho ese tema, ¿sí? Se ve más claro. Bueno, si eso quedó claro quedó claro el ejemplito de cómo podría ser la herencia, igual ya lo vamos a ver en Java. Y va a quedar un poquito quizás más claro. Bien. Bueno, acá nos dice que coche, subclase de vehículo y clase derivada o clase hija, ¿sí? Y vehículo es superclase de coche y clase base o clase padre, ¿sí? Clase padre, clase base, superclase, todos son sinónimos, ¿no? Bueno, acá habla de esto que yo había dicho, especialización. La herencia realiza las relaciones un, por ejemplo, un auto, un coche, o como lo llame aquí, es un vehículo. Una moto es un vehículo. Un colectivo es un vehículo. Bueno, para ver la relación de herencia, este es muy útil, ¿no? Bueno, acá dice bueno, lo mismo, el coche es un vehículo, un perro es un mamífero, y así podemos estar todo el día. Bueno, acá nos dice la sintaxis para declarar las clases derivadas. Bueno, acá nos muestra como una jerarquía, ¿no? Estas son clases, nos muestra una jerarquía. Una persona, algo muy abstracto, ¿no? Algo muy abstracto que podríamos ver de las características de que toda persona tiene, quizás que el nombre y un DNI, ¿no? Y bueno, acá hace dos clases, alumno y empleado, y un empleado puede ser un profesor o un BD, ¿sí? Algo bastante simple que se puede entender. Bueno, lo que hace acá es crear una clase persona, con todo lo que implica esa clase, y acá lo que hace es crear una clase alumno, y utiliza la palabra reservada extends, y dice que extiende de persona, ¿sí? Entonces acá alumno va a heredar todos los atributos y comportamientos que tiene persona, ¿sí? Y bueno, así sigue con el resto de las clases. Profesor, bedel y bueno. Bueno, acá dice modificación de los elementos de la clase base dentro de la clase derivada. Un atributo con el mismo nombre que uno, bueno, aquí habla de que podríamos llegar a tener atributos con el mismo nombre, ¿sí? Que el de la superclase, ¿sí? Uno cuando hereda, o métodos también. Si tenemos un método igual al de la superclase, en realidad lo que se está haciendo es sobreescribir el método, ¿sí? Ustedes saben que uno puede sobrecargar, pero para sobrecargar tiene que hacer ciertas cosas, tiene que cumplir ciertos requisitos, ¿no? Por ejemplo, que la firma, entiéndase firma como los parámetros del método, tienen que ser diferentes, ¿no? Bueno, eso ya lo vimos en sobrecarga. Y bueno, si uno quisiera poner un atributo con el mismo nombre, bueno, puede hacerlo, ¿no? Puede poner un atributo con el mismo nombre y hacer referencia
al atributo de la superclase y no a esta. ¿Con cuáles palabras reservadas? Con super, ¿sí? La nueva palabra reservada, super. Y con this sabíamos que era el atributo de este objeto, ¿no? Del actual. Bueno, acá dice que lo más usual, lo más usual cuando se produce la reescritura es la que se sobrescriba, digamos, el método, ¿sí? Se va a sobrescribir. Si tenemos un mismo método con el mismo nombre y la misma firma, se sobrescribe. En el constructor, bueno, acá habla del constructor. En el constructor de la clase derivada se realiza siempre una llamada al constructor de la clase base, ¿sí? O sea que se puede hacer de forma implícita o explícita, poniendo la palabra super y entre paréntesis los argumentos. Igual ya eso ya llega, ¿no? Pero acá no está diciendo eso. Y bueno, que es la primera línea, y bueno, habla de eso, que es explícita o implícita. Acá nos da la opción 1, por ejemplo, tenemos alumno que heredaba de persona, ¿sí? De persona, y acá no estamos poniendo esta palabra reservada, ¿no? Esto está comentado, ¿ven? Dice super acá, pero no está puesto acá, sino que está puesto en el comentario. Y lo que hace es recibir todo por los parámetros, todos los datos que necesita, los recibe por parámetros y los asigna, ¿no? Pero no pone la palabra super. Pero el compilador de Java lo inserta automáticamente. Y bueno, aquí utilizando el super de forma explícita, ¿no? Ahí lo pone super, ya con esa llamada hacemos, con esa instrucción hacemos referencia al constructor de la superclase, ¿sí? Bueno, de acuerdo a los parámetros que le pongamos, si tenemos más de un constructor, bueno, va a buscar el que corresponda, ¿no? Y bueno, hace la asignación seguramente de las variables, hace la asignación de las variables que tiene definida aquí en alumnos, ¿sí? De los atributos que tiene definido ahí. Bueno, acá dice más sobre la palabra reservada super, referencia al objeto actual como si fuera una instancia de la superclase, ¿sí? Hace referencia al objeto actual como el this, solo que tomándolo como instancia de la superclase, de la que está heredando. Dice que a través de la referencia a super se puede acceder explícitamente a métodos de la superclase, ¿sí? A los métodos o los atributos, depende de lo que queramos acceder, ¿sí? Pero generalmente lo que pide la programación orientada a objeto es que los atributos de una clase sean privados, a pesar de que hay otros modificadores, como el public y el protected, lo ideal sería que sea privado, ¿sí? Por eso acá dice nada más que métodos, porque los métodos son públicos, ¿sí? Hay algunos métodos privados que uno usa pero el comportamiento del objetito, los métodos deberían ser públicos. Para reescribir métodos, no solo el constructor puede ser útil usar la referencia super. Bueno, aquí por ejemplo dice imprime, supongo que seguramente, muy probablemente, imprime los datos, ¿no?, que hay en persona. Miren que hace referencia con super al imprime que hay en la superclase. Seguramente imprime el que tenía, creo que el nombre, la edad y no me acuerdo qué más. Y acá imprime el resto, ¿no? Lo que tiene definido acá como atributos alumnos. Grupo, horario. ¿Se ve? Y acá está la reutilización de código, ¿no? Si yo hubiera definido un alumno solo, la clase solita, capaz que hubiera tenido que poner todos esos atributos, ¿no? Y acá poner todos los systems, ¿no? Y por ahí si esa clase persona necesita utilizarla para otra cosa, ya tengo el código desarrollado. Lo único que tengo que hacer es una herencia, ¿sí? Y reutilizo el código. Bueno, ¿quedó claro la parte de herencia? Conceptualmente quedó clara. ¿Se tiene una idea de lo que es? Bueno. Sí, profe. Bueno.
No sé si los demás estarán bien, sí se entiende. Bueno, espero que se haya entendido, y si no, bueno, ya vamos a ir a un ejemplo acá en Java. Bien, polimorfismo. Bueno, el polimorfismo en Po es la capacidad que tiene un objeto, dos o más objetos, disculpen, dos o más objetos, de diferente clase, de responder a un mensaje de forma adecuada. Entiendan mensaje por la ejecución de un método, ¿sí? Esa es la definición en Po de polimorfismo, ¿sí? Por ejemplo, yo dije que un vehículo se mueve, ¿no? Se mueve, y que independientemente de cuál sea el vehículo, todo se mueve. Pero si hablamos de algo en concreto, hablamos de un auto, una moto, un barco, un avión, todo eso se mueven de formas diferentes, ¿no? Entonces, si bien el vehículo se mueve, si yo instancio o hago un vehículo que es auto, un vehículo que es moto, el moverse debería ser adecuado al vehículo del cual estoy hablando, ¿no? Bueno, esa es la idea. El polimorfismo siempre cuesta entender, pero ahora ya vamos a ir a un ejemplo y quizás lo van a entender un poco mejor. Pero esa es la idea. Y acá nos da una referencia, bueno, acá dice lo mismo, ¿no? Es la capacidad que tienen dos o más objetos de diferentes clases de responder en forma adecuada al mismo mensaje, ¿sí? Acá dice, si lo pensamos del griego, poli significa mucho, morfe significa formas, ¿no? Muchas formas, ¿sí? Y bueno, ya vamos a ver eso en Java, y yo les voy a hacer notar esa parte, ¿sí? Bueno, acá dice que el polimorfismo se basa en los principios de sobrecarga y sobreescritura. Eso es muy importante, en particular esta parte sobre escritura de métodos. La implementación en la subclase sobrescribe, reemplaza la implementación en la superclase, ¿sí? Por ejemplo, acá nos da el de una persona, bueno, le da el atributo nombre, y tiene un método saludar, ¿no? Una persona saluda, ¿sí? Y acá esto se llama, chicos, diagrama de clase, ¿sí? Es un diagrama de clase, en donde acá nos dice cómo debe estar diseñada la clase, ¿sí? Pero bueno, esta herramientita no la hemos visto nosotros, pero se utiliza mucho. Acá tenemos una clase estudiante, una clase profesor. El estudiante hereda nombre, o sea, aquí la clase tiene ese atributo nombre, y además definió un atributo nuevo, carrera, ¿sí? Y también tiene el método saludar. Pero este método saludar hay que pisarlo, hay que reescribirlo, ¿sí? Porque saluda de una forma diferente, ¿sí? Y profesor tiene, bueno, acá otro atributo llamado salario, y también tiene el método saludar, ¿sí? Acá también hay que reescribir el método. Esto nos está diciendo que hay que reescribir el método, ¿no? Porque tiene el mismo nombre y la misma firma, el mismo parámetro, ¿sí? Se nota eso, ¿verdad? Bueno, habría que reescribirlo. Bueno, acá nos muestra la implementación. Dice, bueno, la clase persona, que tiene el atributo, el nombre, bueno, tiene el set, el get y el saludar, ¿sí? El saludar de una persona es hola, un simple hola, ¿sí? Se ve ahí, ¿no? Y acá abajo, en la otra diapositiva, tenemos la clase alumno, ¿sí? Acá nos está diciendo que extiende de persona, o sea que va a heredar atributos y métodos. Y acá, bueno, acá no tiene bueno, acá le está faltando poner el private carrera, ¿no? String carrera. Bueno, acá nos dice que define el constructor, le pide el nombre, y llama con super al constructor de la clase padre, ¿sí? El de acá, ¿sí? El de persona. Y le manda el nombre, ¿sí? Y acá lo que hace es, por ejemplo, acá public void saludar, ¿sí? Está pisando el método de la clase persona,
¿sí? Lo está pisando, lo está sobreescribiendo. Y aquí en el IDE nos muestra que eso está ocurriendo con este triangulito, ¿sí? Con este triangulito verde, no sé si lo llegan a ver, ahí nos muestra que está pisando el método. Y acá de nuevo, ¿no? En la clase profesor, extiende de persona, bueno, acá tampoco le está no definió el salario, pero bueno, le manda recibe el constructor el nombre, llama de nuevo al constructor de la clase padre, y acá abajo de nuevo, ¿no? Acá vieron, ¿no? Cómo está saludando el alumno, ¿no? Hola, soy un alumno. Y acá abajo dice, hola, soy un profesor. ¿Sí? Saludan de formas diferentes. Ahí se ve el comportamiento polimórfico, ¿sí? Ahí se está viendo. Bien, dice, ventaja del polimorfismo. Dice, permite a los programadores separar las cosas que cambian de las que no, y de esta manera hacer más fácil la ampliación, el mantenimiento y la reutilización del programa. Esto se ve muy clarito, ¿no? La reutilización se ve muy claro. Rápida respuesta. Al ejecutarse un método de la clase que corresponde, en tiempo de ejecución toma lugar el enlace dinámico. Ese es otro concepto, es un pilar también del polimorfismo. No se podría hacer si no habría enlace dinámico. Eso es también de los lenguajes, ¿sí? Se los digo así rapidito, que es la capacidad que tienen los lenguajes de determinar el tipo de una variable en tiempo de ejecución, ¿sí? Pero no hace falta, no vamos a hacer mucho hincapié, pero eso ocurre, ¿sí? Objeto dentro de otros objetos, ¿sí? Bueno, esto creo que lo vimos en la agenda, que había un vector de contactos, usamos otra clase ahí, eso ya lo vimos, pero acá lo muestra, ¿no? Dice, tengo una persona, y esa persona tiene un nombre y un objeto de la clase mascota, ¿no? Ahí lo define. Y bueno, lo que hace es recibe el nombre y recibe el objeto de tipo mascota. Y bueno, lo guarda, ¿no? Lo asigna aquí al atributo este. ¿Sí? Acá tiene la clase mascota definida. Dice que es un string nombre, un string especie, y bueno, el constructor que lo que recibe es nada más que el nombre. ¿Sí? ¿Queda claro eso, chicos? ¿Puede repetir, profe? La parte de acá de objetos dentro de otros objetos. ¿O cuál parte? Sí, sí. Que nosotros podemos definir atributos más complejos que solo los tipos primitivos, ¿sí? O sea, más complejos que un int, más complejo que un long, más complejos que eso, ¿sí? Que son los objetos. Usted puede tener como atributo un objeto en una clase, ¿sí? Eso es lo que nos está mostrando acá. No solamente tipos simples. Incluso el string ya es una clase, es un tipo complejo, ¿sí? Porque tiene métodos, tiene atributos. Este string es un tipo complejo, ¿sí? Es una clase. No así el int, no así el long, el boolean, no son clases, son tipos primitivos, son tipos simples, ¿sí? Eso nada más se está mostrando aquí, ¿sí? Y nosotros en la clase agenda teníamos un vector de contactos, ¿sí? Teníamos declarado un vector de contactos. Eso tiene un vector con objetos complejos, ¿no? O sea, con cosas complejas, no int, no un boolean, no un string, que es una clase, pero capaz que uno lo ve más simple que un objeto, como lo sería una mascota o un contacto, ¿sí? Bueno, eso es de teoría. No hay mucho más. Y ahora vamos a un ejemplo en Java, ¿sí?
traten de ir descargando el trabajo práctico para que lo tengan a mano, ¿sí? Si podemos, vamos a desarrollar un ejercicio por lo menos de ese trabajo práctico. Bien. Ahí les comparto mi Eclipse. Bueno, yo ya estoy acá en Eclipse. Lo de siempre, ¿no? New, Java Project, le pongamos o clase 5, CN, clase 5, ¿no? Finish. Bueno, acá debe haberse creado acá. Bueno, voy a la carpeta source, pongo el new, y vamos a hacer el ejemplo del vehículo, ¿sí? Herencia con vehículo y polimorfismo con vehículo, ¿sí? Vamos a empezar con la herencia. Le vamos a llamar a esta clase vehículo, vehículo, ¿sí? Ahí está la plantillita. Y vamos a ponerle como atributo, yo le había dicho que tenía dimensiones, un vehículo tiene unas ciertas dimensiones, yo lo voy a poner como doble, vamos a poner el alto, private, double, ancho, private, doble, y el largo, ¿sí? Bueno, entiéndase las tres longitudes, ¿no? Y le vamos a poner capacidad, ¿sí? Private, double, capacidad máxima, ¿sí? Esos van a ser los atributos de mi vehículo. Bien, hacemos el constructor, public, vehículo. Y acá vamos a recibir eso, ¿no? Largo. Y capacidad. Bien. Y ahora la asignación, ¿no? This punto alto igual a alto. This punto ancho. Punto largo. Y this punto capacidad igual a capacidad. Bien, listo el constructor, ¿sí? Bueno, podemos definir este método que les había dicho, el moverse. Para eso vamos a hacer un public. Void. Moverse. Y lo único que va a hacer este método es imprimir un cartel, system.out.by print ln, y va a decir me muevo como, y le pongamos punto suspensivo, ¿sí? No hace mucho más. Bien, esa es mi clase vehículo, ¿sí? Ahora yo voy a crear una clase auto. ¿Sí? Habíamos dicho que un auto es un vehículo, así que no estaría muy loco que auto herede atributos y métodos de vehículo, ¿verdad? El auto tiene una capacidad, el auto tiene un ancho, un alto, un largo, y un auto se mueve.
¿sí? Así que no es tan loco hacerlo. Así que hago extends, ahí está la palabra reservada, vehículo. ¿Sí? Y acá, capaz que siendo algo más concreto, ¿qué otra característica tienen los autos? Cantidad de puertas, ¿verdad? Private int. Voy a poner puertas. Y le pongamos un color, ¿sí? Vamos a poner un color. ¿Sí? ¿Cuántos atributos tiene la clase auto? Va a tener 5 o 6. No sé, no me acuerdo cuánto puso el otro. Todos los de vehículo más estos dos. Perfecto. ¿Sí? 6. Los dos que se definieron, los dos que acabo de definir aquí en su clase, más los que tiene acá vehículo, ¿no? Bueno. Acá vamos a definir el constructor, public auto. Y voy a pedir los atributos, ¿no? Voy a pedir por parámetro. Esto era un doble. Yo voy a tratar de seguir el orden de acá, así que voy a copiar, ¿sí? Voy a copiar para no tipear tanto. Control B. Son los que vienen de vehículo, y acá voy a poner un int. Cantidad. Yo le pongo toda la palabra para saber a qué atributo se refiere, ¿no? No abrevio nada. String color. Bien. Bueno. Acá vamos a poner, ¿qué teníamos que hacer acá? Super, ¿no? Y ahí solito lo pone el IDE. Y acá vamos a hacer this punto, cantidad de puertas igual a cantidad de puertas. Y acá this punto color igual a color. ¿Sí? Listo. Ya está el constructor. ¿Sí? Yo dije que un vehículo es una palabra muy abstracta, ¿no? Podemos referirnos a muchas cosas, ¿sí? Pero dijimos que los vehículos todos se mueven, ¿sí? Entonces, ¿qué debería hacer aquí si si este auto se mueve? Usar el método mover. Pisarlo, ¿sí? Pisar al método mover. Pisarlo porque como les digo, el vehículo abarca muchas cosas. No sabemos de qué estamos hablando en concreto. Pero acá, en auto sí sabemos es concreto, ¿sí? Es algo específico. Entonces lo que vamos a hacer es pisar ese método. ¿Cómo lo pisamos? Bueno, haciendo referencia a ese mismo método, definiendo otra vez ese método aquí. Public void, moverse, y ahí está, ¿no? Y ahí me sale el triangulito que yo les digo, ¿no? Y acá dice que override vehículo.moverse, ¿sí? Nos está diciendo que estamos sobreescribiendo ese método. Y acá lo que voy a hacer es system.out.println y voy a poner estoy moviendo como lo hacen los autos. ¿Sí? Listo. Bien, vamos a definir otra clase. ¿Sí? Y acá vamos a definir la clase moto. ¿Sí? Clase moto. Bien. Acá en moto podría no definirle atributos. Podría no ponerle nada.
porque no sé qué característica puede tener una moto. Sé de los cilindros, pero no sé si los autos tendrán eso mismo. Algo en particular, alguien que sepa de motos, que sepa si hay algo particular que tenga la moto. La cilindrada de la moto. Bien, eso los autos no tienen, ¿verdad? Sí. Leandro. Creo que Un sí. manubrio. Quizás... Por ahí la moto tienen embrague y no tienen embrague. bien. Capaz que podemos poner private boolean. Boolean. Embrague. Y bueno, true or false, si es así. Y le pongamos eso nomás, ¿sí? No le pongamos más. ¿Podría esto estar vacío? Sí, ¿no? Puede estar vacío. ¿Estaría vacío en realidad? ¿Cuántos atributos tiene esto? En este caso. ¿Cuántos atributos Ahí tiene? tiene uno. Bien, pero, bien, perfecto. Aún no hice el extends, ¿no? Extends, vehículo. Y aquí, Bueno, ahí tiene las de vehículo más este uno. Son y si le 5 en quito, total. y si le quito ese, ¿cuántos tiene? Son son las de 4, las 4 de vehículo. Bien, perfecto. Eso es lo que quiero que quede claro, ¿sí? Eso es lo que quiero que quede claro. Bien, ahora, bueno, lo mismo, ¿no? Lo mismo que acá, vamos a hacer hasta aquí. Vamos a copiar esto. Copy. Sí, voy a pedir los atributos del que tiene la clase vehículo y los que tiene definido aquí, ¿no? Boolean. Embrague. ¿Sí? Bien, acá voy a hacer super. Listo. Y acá voy a poner this.embrague y vamos a poner igual a embrague. Voy a hacer un public void. Acá de nuevo, ¿no? Sobrescribo el método de vehículo, ¿no? El moverse. Moverse. Sí. Moverse. Y acá voy a poner system.out.println. Voy a poner me estoy moviendo como una moto. lo hacen. Hacen las motos. Bien. Y acá voy a definir otro método más. Public void. Le voy a llamar, bueno, con la moto uno capaz que puede hacer una wheelie. Así que le voy a poner hacer. No sé si se escribe así, chicos. Después ustedes revisen si eso está bien escrito. Y acá voy a hacer un cartel también, system.out.println. Estoy haciendo una wheel, ¿sí? Bien. Listo. Ya tengo mis clases, ya tengo la herencia, ¿sí? De cada una. Y capaz que aquí también puedo definir un método mostrar, donde me muestre cada uno de los valores de los atributos, ¿sí? Muchos cartelitos hoy. Public void, mostrar. Y lo que voy a hacer es mostrar los atributos, ¿no? Vuelvo a la clase vehículo, defino ese método mostrar, y lo hago así, system, ya saben, .out, .println, y muestro, ¿sí? Alto, this.alto, y acá otra vez, ¿no? System.
ancho. Y acá pongo el largo. Largo, ¿sí? Y el último. Capacidad máxima. Sí, y acá pongo capacidad. ¿Sí? Bien, ya está el método mostrar, ¿sí? De vehículo. ¿Cuántos métodos tiene auto? Dos métodos. Sí. ¿Cuál es el otro? Yo no lo veo acá. Ah, perdón, el único método es moverse. Está bien, su respuesta fue correcta la primera. Y el otro es el que está Mostrar, ¿no? en Public Auto. El super, sí, mostrar. Mostrar, ese es un otro método, ¿sí? Lo acabo de definir. Y entonces auto, por heredar de vehículo, tiene dos métodos, ¿sí? Este comportamiento también lo hereda auto. Ahora, si yo hubiera definido una clase auto y una clase moto por separado, y le hubiera definido estos atributos más lo que está en vehículo, y yo hubiera hecho un método mostrar, bueno, hubiera tenido que hacer esto más los dos que definí, por ejemplo, acá, y en el caso de moto, mostrar todo esto más el booleano de acá, ¿no? Pero debido a la herencia, yo si acá sobrescribo mostrar, hago public void mostrar, lo que voy a hacer es super.mostrar, hago referencia al método de la superclase, y hago un system.out.println, y acá pongo cantidad de puertas, y hago no concatené, punto cantidad de puertas, y de nuevo, ¿no? System.out.println color, ¿sí? Color string, ¿sí? Listo. Reutilización de código, ¿sí? Reutilización, acá se ve bastante claro la reutilización, ¿sí? No estoy volviendo a tipear lo que ya he hecho, lo hice una sola vez acá. Que si yo hubiera definido dos clases por separado, lo hubiera tenido que hacer, ¿no? Todo esto de nuevo. Bueno, perdón si paso muy rápido discúlpenme por las pestañitas. Bueno, aquí estoy en la clase auto, ahora voy a hacer lo mismo en la clase moto. Voy a sobreescribir, ¿sí? Mostrar. Y acá hago lo mismo, ¿no? Llamo a mostrar de la superclase y acá hago un system.out.println y digo, ¿verdad que? This punto bien. Listo.
ya estaría esto. ¿Sí? Ahora voy de nuevo a mi proyecto. Ahora voy a crear una clase que tenga el método principal, el método main. Y voy a jugar con estas clases auto y moto, ¿sí? En principio con auto y moto. Auto igual a new auto. Y bueno, aquí me está pidiendo cada uno de los atributos, ¿no? Voy a poner de color rojo. Ay, chicos, yo tengo un tema con esto que no sé. Las dimensiones de un auto. Un alto, quizás que tendrá 1,60, 1,70 un auto. De alto. Capaz que 1,60, ¿no? De ancho. Sí, está bien. Que serán 2 metros. 3 metros. 3 metros, bien, 3 metros. Sí, 300 pues, centímetros. 2 metros y medio, 3 metros, sí. Bien. Esto es ancho. Y el largo, ¿qué creen? Y 3,5 metros, 4, Bien. Pongamos 4 metros, ¿sí? 4 metros. 350. Sí, 350, cierto. 400. está bien, está bien. Y aquí dice capacidad máxima. Supongo que será unos 500 kilos. 5 personas. Sí, Perdón. más o menos 500 kilos, ¿sí? 500 kilos. Y no me acuerdo qué era esto del auto, era la cantidad de puertas. Cantidad de puertas, 4, 3, 5 y 3, ¿no? Pongamos que tiene 3, ¿sí? Bueno, ahí tenemos un objeto de tipo auto, ¿sí? De la clase auto. Y ahora hagamos una moto, ¿sí? Una moto. Moto igual a new moto. Ahí. Acá vamos a poner que tiene embrague, vamos a poner que sea true. Esto supongo el primero era alto. ¿Cuánto tendrá de alto una moto? ¿Qué será un metro? ¿100 centímetros? Esto era No, menos. menos, decís unos 70. 60 centímetros. Pongamos así. Y ¿qué más era? El ancho. El ancho y el largo. De ancho será unos 80, no, menos será, si es 60 de alto. Entra por una puerta, será. 40, póngale. Y Sí, entra por la puerta. esto será, Un poco más, pero pues, bueno, pongamos que tiene 100 centímetros, ¿sí? Y acá era la capacidad máxima, que serán unos 150 kilos. Bueno, ahí está, sí, una está bien. moto. ¿Sí? Ahora vamos a ver cómo están trabajando estas clases. A ver, hagamos algo de tipo vehículo también, para que hagamos un contraste. Vehículo, ahí. Vehículo igual a new vehículo. ¿Sí? A esto lo manejen 0, porque, bueno, no sabemos, ¿no? Puede ser cualquier cosa. ¿Sí? Y vamos a ver primero el comportamiento del vehículo. ¿Sí? Vehículo, punto, moverse, por ejemplo. Si a esto le damos play, hace, ¿no?, lo que habíamos definido en vehículo. Aquí, cuando digo vehículo.moverse, hace lo que se definió ahí, ¿sí? Si vamos a la clase vehículo, es lo que le dijimos que haga, ¿sí? Cuando se ejecute, se pida la ejecución del método moverse, que imprime ese mensaje, ¿sí? Ahí lo ven, y acá está esa llamada. Ahora, si hacemos vehículo, ahí. Punto mostrar. Bueno, debería mostrarlo todos estos ceros, ¿no? Bueno, se mueve y muestra el alto 0, ancho 0, largo 0, capacidad máxima 0. ¿Sí? Bueno, eso es en relación al vehículo. Ahora lo vamos a comentar para que no ensuciar mucho
acá en la consola. Ahora vamos con auto. Si yo pongo auto.mostrar, se comporta como debe ser, ¿no? Como se comporta un auto. Dice que, bueno, el alto es lo que le mandamos, el ancho también, el largo, la capacidad máxima, la cantidad de puertas y el color, ¿sí? Responde al mismo mensaje, ¿no? Mostrar el mismo mensaje que tiene este vehículo, pero lo hace de forma adecuada, ¿sí? Y ahora hacemos auto.moverse. Y acá está, ¿no? Me estoy moviendo como los autos, ¿sí? Heredó ese método, lo pisamos y hace lo que le dijimos en auto, ¿sí? Y lo mismo va a ocurrir con la moto. Ahora vamos a hacer moto.mostrar y moto.moverse, ¿sí? Vamos a comentar esto y vamos a comentar esto. Y acá está, ¿no? Muestra el alto, el ancho, el largo, la capacidad máxima y el embrague, ¿no? Dice si lo tiene. Y dice que es true, que es verdadero, porque eso es lo que le dijimos. Y acá dice en moverse, que se mueve como lo hacen las motos, ¿sí? Acá puedo hacer moto.hacer Willy. Y bueno, ahí de nuevo, ¿no? Hace la Willy. ¿Sí? ¿Se entiende esa parte, chicos? Herencia. Si yo, por ejemplo, yo voy a comentar esto, ¿sí? Voy a comentar el método mostrar del auto y de la moto, ¿sí? Lo voy a comentar, no va a estar, ¿sí? Y ahora, si yo vuelvo a ejecutar acá, sigue mostrando, ¿no? Voy a comentar esto también. Por ejemplo, dije moto.mostrar y sigue mostrando. A pesar de que no tengo aquí explícitamente definido ese método. Pero lo hereda de la superclase, ¿no? Sigue teniendo un método mostrar. Y vamos de nuevo a la app. Lo mismo pasa con auto, ¿no? Si yo descomento auto.mostrar, muestran lo mismo, ¿no? Las mismas características. ¿Se ve eso, chicos? ¿Queda claro lo de la herencia? Sí, no sé. Sí, profe. Sí. Sí, profe, sí. Bien, Siempre y perfecto. cuando no nos olvidemos de poner el extend a la clase que hereda. Ahí, claro, siempre que no nos olvidemos de poner eso, ¿sí? Bueno, ese es un ejemplo de herencia. Ahí está más claro, quizás con el comentario al método mostrar, se ve un poquito más claro, ¿no? Porque el otro había pisoteo, bueno, acá es un poquito más claro. Bueno, yo voy a descomentar esto y ahora vamos a ver la parte polimórfica, ¿sí? Se vea más clarito esa parte. Bueno, acá. Ven la reutilización de código, todo eso, ¿no? Se ve ahí claro con la llamada al método de la superclase. Bueno, acá yo en vez de crear un vehículo, que no tiene mucho sentido, ¿no? Crear un vehículo, porque no es concreto, es muy abstracto, habría que bajar el nivel de abstracción. Lo que voy a hacer es crear un vector, ¿sí? O no voy a crear un vector, voy a hacer esto. Y después voy a crear un vector. Ahí.
Y si yo hago vehículo igual a auto, ahí. Miren lo que acabo de hacer. Acabo de decir que vehículo va a ser igual que auto, ¿no? Voy a asignar un vehículo a un auto. Y me está permitiendo el compilador, ¿no? No me está diciendo nada acá. Y ahora, si yo hago les comento estas dos líneas. ¿Están viendo lo que ocurre? ¿Se ve eso? ¿Cómo se está comportando? Sí, sí. Se está comportando Ahí lo como que hizo fue tomar los valores de auto. Sí, claro, se está comportando como un auto, ¿no? No se está comportando como un vehículo. sí. Y si yo hago, por ejemplo, acá en vez de auto pongo moto. De nuevo, ¿no? Se está comportando como las motos, el vehículo. ¿Se ve el polimorfismo ahí? ¿Quién es el polimórfico? Vehículo. Vehículo. Vehículo se comporta de forma polimórfica, ¿sí? Él es el polimórfico que cambia siempre que, bueno, estén contenidos, ¿no? Vemos que el concepto vehículo es mucho más grande que una moto o un auto. Esos encajan ahí, ¿sí? Bueno, ahí está, chicos. Eso es lo que querían que vean. Podría yo haber hecho, yo quería hacer un vectorcito de vehículos, digamos. Hacer un igual a new vehículos. Y acá poner que sean 2, por ejemplo. 2. Y acá poner en la posición quizás 0, una moto, ahí. A vehículo, pero no sabía si esto se iba a clarificar tanto como utilizar la misma variable, ¿sí? Y acá puedo hacer un for y igual a 0 y menor que 2. De la posición. Bueno, ahí lo hice con un vector, pero la idea es la misma, ¿no? Dice, me estoy moviendo como lo hacen las motos, muestra lo de las motos, los atributos, se mueve como lo hacen los autos y muestra lo que tienen los autos, ¿no? Ahí está, ¿sí? Con un vector, pero siempre usando vehículo, ¿no? Porque es como la que contiene, el concepto que contiene a los otros dos, ¿sí? Siempre acuérdense de lo conceptual, porque si uno lo ve desde de la perspectiva de las clases y vehículos, ¿quién sería más grandecito, por así decirlo? ¿En Sí, qué sentido, profe? Vehículo es más grande, conceptualmente es más grande. pero A nivel de métodos y a sí. nivel de atributos, ¿quién es más grande? Por así describirlo. Por ejemplo, yo tengo acá A nivel alto. de atributos, alto, ancho, largo y capacidad son más grandes que... No, perdón. A cantidad. Yo, por ejemplo, tengo altura, tengo ancho. Esto es una bolsita, ¿sí? Una bolsita. Y acá tengo Sí, capacidad máxima, ¿sí? Y acá tengo mostrar y moverse, ¿sí? sí, sí. Bien. Eso está todo en la clase super, digamos, Eso en es la clase vehículo, grande. ¿no? Esto es un vehículo, ¿no? Sí, ¿Esto? Un sí, vehículo. así es. Vehículo. Pero acá afuera puedo tener
por ejemplo, alto, no, ¿qué tenía el auto? Tenía cantidad de puertas, Bien. ¿y qué Sí. más tenía? Y capacidad máxima. No, color, tenía un color. Color. Y tenía, no tenía nada más, ¿no? Otros métodos. Se ve que es como que vehículo es un Capacidad poquito, máxima. sí, tenía como, es un poquito Sí. más grande, y acá podría haber tenido más métodos, ¿no? Sí, ahora sí. ¿Se ve esa Sí, relación? ahora sí, es verdad. Bueno, así, si uno lo mira así, bueno, pareciera que vehículo, auto es más grande en ese término, ¿no? Pero conceptualmente, Sí. vehículo es más grande, ¿sí? Por lo que contiene. Bueno, mírenlo siempre que quieran hacer polimorfismo de ese lado, ¿sí? Del concepto que involucra a muchas cosas diferentes, ¿sí? Bueno, Por ejemplo, profe, sí, acá las dos clases que nosotros hicimos, sí, aparte de la superclase, sería auto y moto, ¿verdad? sí, en este caso tengo auto y Serían moto, esas serían dos. sí. Los objetos dentro de esas clases serían eh, capacidad máxima, bueno, largo, ancho, alto, todo eso, ¿verdad? Sí, atributos de la clase, Bien. Y bueno, y la superclase que sería el objeto, el polimórfico, que vehículo, sería vehículo. sí, que conceptualmente es Así más sería, ¿no? grande, ¿sí? Conceptualmente es más Sí, grande que lo sí, sí, otro. sí, ¿Se entiende? ¿Hay alguna duda, chicos? sí. Bueno, a ver, acá podríamos haber hecho la otra bolsita, ¿no? Pero esta ya sería como cruzada, ¿sí? Como, esto es como Lo de, mo- sintaxis de lo de conjunto, ¿sí? moto. Sí, moto acá tendría embrague. Bueno, el embrague también lo tienen los autos, ¿no? Pero supongamos que no lo tiene, ¿sí? Ah, Sí, capaz que otro atributo hubiera sido más apropiado. Y acá hacer Willy, ¿no? Willy. sí. ¿Bien? Véanlo así, ¿sí? Como Ahí se unen conjuntito sí, sí. en vehículo, ¿sí? Ahí se unen en la clase de vehículos, sí. Bueno, esto quizás está un poquito más clarito, pero bueno, así es como funciona, ¿sí? Bueno, chicos, si no hay dudas, ¿hay dudas o no? Debe haber, seguro. Siempre el polimorfismo cuesta más que la herencia y todo eso, y el resto de los conceptos. ¿Ya tienen el TP, el trabajo práctico descargado? Sí, profe. Bien, bueno. Quiero que vayan leyendo, puede compartir el código. Ahora, vayan leyendo los enunciados, hasta eso yo voy a comprimir la carpeta y las voy a subir a un drive y ya nomás le comparto el link, ¿sí? Porque si no me voy a olvidar. Era la clase 3, ¿no? Esto queda acá. Agenda, sí, acá está. Clase 3N2. Sí, esos dos. Sí, ahora se los comparto. No lo mejoré, era que lo iba a mejorar, pero bueno, lo pueden mejorar ustedes, ¿sí? La idea está buena, de que lo mejoren. Vamos acá, yo hasta eso, vayan leyendo en particular la de las figuras, ¿sí? Esa que tiene el dibujito, ese vayan leyendo y yo ya paso el código. Eclipse, acá era clase 3. Vamos a comprimir. Y la de hoy es tu clase 5, ceros. Comprimir. Acá. Uy. No me está dejando comprimir. Ah, capaz que lo estoy usando. Acá voy a crear una carpetita en Drive.
Y ahora esta de acá. Vayan pensando ese ejercicio, ¿no? Que lo vamos a hacer entre todos. Ahí está. Ahí está, y ahora les comparto, compartir, no, a ver el link. Ah, no, tener vínculo. Bueno, acá les comparto, ahí, ¿qué es eso? No me copió. Hasta acá rato. Bueno, copiar. Aquí tienen el link. Están los dos proyectitos. Ese es el link a la carpeta. Y bueno, si tienen el grupo de WhatsApp, pásenlo por ahí también. ¿Sí? Por favor. Bien. Vamos con el ejercicio de las figuras. Vamos con el ejercicio de las figuras. Y chicos, no se olviden de las cámaras, ¿no? A mí se me olvida, pero ustedes saben que tienen que tener las cámaras prendidas. Porque si no, ya me han dicho la vez pasada sobre eso. Que les exija las cámaras prendidas. A ver, estaba, ¿en dónde guardé el TP? Descargas, acá, bien. Bueno. Físico número 2, clase 3. El ejercicio, ahí está, listo. Este era, estaba confundido yo. Bueno, ahí comparto la pantalla. Bueno.
aquí es donde nos quedamos. Acá voy a seguir en el mismo proyecto. Era acá. ¿Sí? Bueno, si leemos lo que dice el ejercicio 2, dice que escriba una clase que implemente la siguiente jerarquía de clase. Esto es, como le dije, un diagrama de clase, donde la clase cuadrado, círculo y triángulo están heredando de la clase figura. Dice que cada clase debe contener atributos y métodos necesarios para calcular el área de la figura, ¿sí? Y acá nos da información de cómo se hace cada una de esos cálculos, ¿no? Para cada figura en particular. Bueno, como ven, figura es un concepto grande, ¿no? Es un concepto que puede involucrar cualquiera de esas tres u otras, muchas, ¿no? Una figura. Bueno, yo voy a borrar un poco esto, excepto la clase app. Y acá voy a definir una clase llamada figura. Figura. Y ¿qué creen que podría tener figura? Quizás un nombrecito, ¿no? Como para que no esté vacío. Podría estar vacío. Pongamos un nombre. Y lo que vamos a hacer es definir un public figura. El constructor, ¿no? Que pide ese nombre. String, nombre. Ay. No sé por qué no lo completo. ¿Sí? Vamos a hacer this.nombre igual a nombre. ¿Sí? Bien, listo el constructor. Y lo que vamos a hacer es el get y el set, ¿sí? El get y el set. Public. Get, string. Get, nombre. Es un atributo, vamos a hacer un return. Nombre. ¿Sí? Y ahora hagamos un public void set nombre. Y vamos a hacer this.nombre string igual a nombre. ¿Sí? Listo. Ya está. Listo la clase figura. Ahora vamos con la clase triángulo. Y esta va a extender, porque ese diagrama me está diciendo eso, extend de figura. ¿Sí? Figura. Bien. Atributos de un triángulo que me permitan calcular el perímetro. Base. Bien. Y un double base. Y un private double. Altura, ¿verdad? Double. Altura, sí. Bien. Es para el área, sí, profe. Bien, perfecto. Ahí va. Y vamos a hacer el método constructor, ¿sí? No necesitamos nada más, ¿verdad? Para calcular eso, creo que eso es suficiente. Public triángulo. Acá le vamos a pedir que nos mande el string nombre. O hagámoslo de una forma diferente. ¿Sí? Vamos a hacer un double base. Un double altura. ¿Sí? Acá vamos a poner super. Y acá voy a poner triángulo. ¿Sí? Y aquí voy a poner this.base. Y voy a hacer base this.altura
igual a altura. ¿Sí? ¿Qué hice de distinto aquí? No pedí el nombre de la figura, la seteé yo por defecto, que no estaría tan mal, ¿no? Decir que si estoy en la clase triángulo, mandar ese nombre siempre, ¿no? Y no permitir quizás al usuario de la clase que me ponga, quizás me haga una broma y me ponga cuadrado, ¿sí? Cosas como esa. Bien. Aquí en la clase figura, nos faltó algo. Voy a volver, discúlpenme, a la clase figura. ¿Qué me faltó aquí? ¿Quién me dice? En la clase figura. El cálculo del área. Bien, perfecto. Porque Clase figura. sin importar qué figura sea, o sea, sí importa el procedimiento, pero a todas las figuras yo le puedo calcular un área, ¿no? Con sus diferencias, ya sea si es un círculo, un cuadrado, un rectángulo, un triángulo, todas esas figuras es posible calcularle el área. Lo vamos a hacer de formas diferentes, pero es posible, ¿sí? Así que no está tan mal que el public double perímetro, hago un return. En este caso, como no sé de qué figura estoy hablando, voy a hacer un return 0, ¿sí? Después, ustedes ya saben qué hacemos después, ¿sí? Bueno, vuelvo de la clase de figura, me voy así. Profe, en vez de perímetro no sería área. Ay, perdón, yo perímetro y área, ¿sabes? Que desde allá que estoy con lo del perímetro. Sobre 2 para tener la base, el área del perímetro del triángulo. Perdón, ¿cómo me dijo? Disculpen, no lo escuché bien. Que la fórmula del área del triángulo es base por altura sobre 2. Bien. Bien, bien, pero ahora... Porque base por altura sería para el rectángulo nada más. Ah, bien. Eso es otro detalle, ¿no? Que podríamos mirar. Otra herencia, pero quizás, como la figura nos está mostrando aquí, la herencia se hace de formas diferentes, ¿sí, no? Pero en el caso, por ejemplo, un círculo, no hay lados. Así que capaz que definirla aquí al cálculo ese no serviría, ¿no? Poner una definición aquí de perímetro, o sea, devolver algún valor. Porque un círculo no tiene lados, ¿sí? Es verdad. No. Así que por eso voy a retornar 0, ¿sí? Simple y sencillamente por eso. Acá voy a hacer un public, voy a pisar perímetro, ¿no? Public doble, perdón, área, y la tengo con perímetro. Return this.base por this.altura. ¿Sí? Sobre 2. Sobre 2. Uy. Sobre 2. Ahí está. Bien. No hay nada más, creo, ¿no? Y aquí me dice la sobreescritura, sobre la sobreescritura. Bien, hagamos la clase círculo. Acá vamos a hacer new círculo, sí. Y acá, de acuerdo al dibujito ese, hacemos un extend de figura. Acá, ¿qué característica tiene un círculo para calcular el área? Es el radio, ¿no? Private. El radio, sí, el radio. Radio, acá tengo el tipo doble radio. Círculo. Y acá nada más para mostrarles, para que les quede que se puede. Voy a hacer que me venga el nombre por parámetros, ¿sí? Ya saben que capaz que estaría churito que lo hagan, que resetearlo aquí, ¿no? Al nombre. No pedir. Doble
radio. ¿Sí? Hacemos super. Y le mandamos el nombre. Y acá hacemos dis.radio. Radio. Y acá vamos a hacer un public. Vamos a pisar el área, el método área. Y voy a hacer un return de 3.14 por... ya saben que acá podríamos hacer radio por radio, nada más radio por radio. O llaman a la función mat.pow y elevan al cuadrado, ¿no? Pero con esto es suficiente. Y creo que nada más, ¿no? Bien, ahí está el círculo. Y lo ideal sería acá que hagamos el cuadrado. Así que hacemos cuadrado. Cuadrado. Extends de figura. ¿Sí? ¿Cuál era la característica de un cuadrado? ¿Cuál era su particularidad? Todos sus lados iguales, ¿verdad? La Base longitud, por altura. Ah, sí. la longitud de sus lados. Sí, todos. Pero ahí pide un rectángulo. Pide un rectángulo. Era mi idea hacerles con el rectángulo y de ahí hacer otra herencia, ¿sí? Hagamos primero Bien. esta. Sí. Claro, sería lado por lado o lado al cuadrado, ¿sí? La idea es que un rectángulo es una figura y una particularidad de los rectángulos es un cuadrado, ¿no? Es algo particular, que sus lados son todos iguales, pero es un rectángulo Así también. es. Un cuadrado es un Así es. rectángulo. Sí, Así sí. que hagamos primero con figura y después hacemos otra clase rectángulo y hacemos otra herencia, ¿sí? Pongamos lado, ¿sí? La modificamos. Public. Y acá voy a pedir doble. Y acá voy a decir que es super. Voy a mandar cuadrado. Cuadrado. Y acá voy a hacer dis.lado igual a lado. Y aquí voy a hacer que public doble área dis.lado por dis.lado. ¿Sí? Así es, ¿no? Bien. Ahora vamos acá a la app. Y acá vamos a instanciar, ¿no? Figuras de esa clase. Bueno, ya sabemos que podemos crear un vectorcito, ¿no? De figuras. Así que vamos a crear un vector y le vamos a asignar las distintas figuras y vamos a hacer que esas figuras se comporten como se tienen que comportar, ¿no? Vamos a hacer figura. ¿Cómo le puse figura, no? Figura. Ay. Figura. Vector. Figuras. Ay. Aquí. Y acá voy a poner ahora new. Figura. Y acá vamos a poner que sean 3. ¿Sí? Para no poner tantos.
Y acá voy a hacer figura. La posición 0. Voy a poner new cuadrado, por ejemplo. Y le vamos a poner que el lado tenga 2. ¿Sí? Figura. De la posición 1. Igual a new. Triángulo. Pongamos que sea base 3, no me acuerdo que era base 3 y altura 2. Número facilito, ¿sí? 2 igual a new círculo y le mandaba el nombre, en este caso le mandaba el nombre, círculo, y acá le ponemos, no sé, un centímetro. ¿Sí? ¿Sí? Ahí está. Y ahora con un for, bueno, acá tengo un for, lo voy a copiar nada más. Bueno, no me va a servir de mucho, ¿no? Este es menor que 3, y acá vamos a hacer figura de la posición y, por ejemplo, vamos a hacer área, ¿sí? Área. Y acá quizás podemos mostrar el nombre, ¿no? Get nombre, ¿sí? Esto es de figuras. Figuras. Listo. Bueno, le pongamos el nombre primero para que sepamos de qué figura estoy hablando, ¿sí? Bien, ahí está. Vamos a ver esto de las figuras. ¿Dónde está la consola? Windows, Show Console. ¿Por qué no me está mostrando? Ahí está la consola, profe. Sí, perdón. ¿Qué quiero mostrar, chicos? Si no estoy haciendo el system, pues. Ay, Dios mío. Hay que ser, ¿no? Cabezota. Se me borró figura. Control X. Voy a poner acá, que estaba imprimiendo la figura. Es. Y acá. Y acá un system de nuevo. System.out.println. Área es, y aquí ponemos, compaginamos con esto, ¿no? Control B. Y bueno, ahí está. Bueno, ahora sí va a imprimir. Yo pretendí imprimir sin poner la instrucción, digamos. Así que bueno, ahí está. El cuadrado le habíamos asignado el 2, bueno, 2 por 2, 4, ahí está. El triángulo, base por altura sobre 2, 2 por 3, 6, sobre 2, 3. Ahí está, ¿no? Y bueno, ahí está, qué graciosa. La figura del radio del círculo 1, 1, multiplicado por 3,14, devuelve 3,14. ¿Se ve, chicos? Ven que devuelve el nombre. Yo en ninguna de estas... Sí, sí se ve. Esas figuritas en ninguna definí el get nombre, ¿no? Acá no hay ningún get nombre, acá tampoco, y acá tampoco, ¿no? La que lo tiene es figura. Figura tiene el get nombre, ¿sí? Y lo devuelve porque esto lo heredan, ¿sí? Bueno. Bien, este ejercicio así ya está terminado, ¿no? Así es como lo deberían resolver. Vamos con la parte de hacer otra clase más, una clase rectángulo,
y hacer que cuadrado herede de rectángulo, ¿no? Ahora, bueno, de nuevo voy a la clase, voy al proyecto, creo un rectángulo, una clase rectángulo. Bueno, rectángulo, finish. Este va a extender de figura. Y bueno, ¿qué características necesito para calcular el perímetro? ¿Qué atributos? Private double. También lo voy a llamar base. Y private double. Altura. ¿Sí? Altura. Y ahora public, rectángulo. Y este me debería pedir estos datos, ¿no? Bien. Ahora voy a hacer super y le voy a mandar rectángulo. ¿Sí? Y ahora voy a hacer this punto base. Bueno, ahí. This punto altura igual a bien. Acá el perímetro. Public. Hoy. No. Doble. El área, perdón. Sigo en perímetro. Return. This punto base por this punto altura. ¿Sí? Y bueno, listo, ahora hacemos que cuadrado extienda del rectángulo, ¿sí? Extends. Ay, creo que tengo una pregunta aquí. Ah, la contraseña. Ya se las paso enseguida. Denme 2 segundos que hago un extend de rectángulo. Y bueno, aquí ya en la clase rectángulo no existe ese constructor, ¿no? Así que acá voy a hacer un super y le voy a mandar al lado, ¿sí? En ambos. Y lo único que voy a hacer aquí es llamar, ¿no? En el área, hacer un super punto área. Ahí está, ¿sí? Ahora aquí el nombre del cuadrado va a ser rectángulo, ¿no? Que no está mal, pero uno quizás podría particularizarlo mejor y decir que es un cuadrado. ¿Sí? Bueno, vamos a darle un play acá a figuras. Ahí, a la app. Y veamos, ¿no? Sabemos que el primero es un cuadrado. ¿Sí? Esto debería andar. Y de nuevo, ahí está, ¿no? En el caso ahora, este caso dice que es un rectángulo, ¿sí? No dice que es un cuadrado, debido a cómo hicimos el diseño del constructor, ¿sí? Si nosotros pidiéramos que nos manden el nombre, bueno, ahí podríamos mandarle el que es el más preciso, un poquito más abstracto, ¿sí? ¿Se entiende, chicos? Hay herencia, o sea, si miráramos la jerarquía de clases, tenemos la figura, tenemos el círculo, tenemos el rectángulo, y acá tenemos el triángulo, ¿no? Y acá hay otra herencia, que es el cuadrado. ¿Sí? Sería algo así. ¿Bien? ¿Se entiende, chicos? Se ve que se puede hacer de distintos niveles, ¿no? No se acepta herencia múltiple
sí la simula Java mediante otras cosas, llamada interfaz, pero en eso no se ve en el curso. Bueno, si eso quedó claro, yo voy a pasar la asistencia. Y bueno, paso la asistencia. Y si hay dudas del otro TP, algo que quieran preguntar, hasta eso lo voy respondiendo. ¿Sí? Ahí está el código. A ver ahí, cuadrado. Ahí está. Ahí está. Bien, chicos, ¿no hay dudas de ninguna especie de este TP o del anterior? ¿Alguna consulta? ¿Nada? Para el domingo ya voy a tener consultas porque me voy a poner a hacerla Sí, todo el es OTP. otro. Sí, eso pasa, uno se atrasa. Bueno, esa es la consulta del domingo, entonces varios parece que la necesitan, así que la vamos a dar el domingo. ¿Qué es domingo? ¿Qué cae? No para tener idea nomás. Por el tema del... primero. 30 es domingo. No, primero y el 6 es el examen. Bueno, sí. Bueno, de acuerdo al tiempo, capaz que también podemos ver o sea, conceptos o ejercicios de otros trabajos prácticos, de los anteriores. Pero bueno, para eso ustedes tienen que venir con cosas hechas, así podemos revisar, ¿sí? Ajustar lo que falte. Hay parcial en mayo. Sí, es el 6, el examen es el día 6, el 6 de mayo. Creo que, bueno, ahí creo que está descrito en la plataforma cómo va a ser, los intentos y todo eso, ¿sí? Ahí ya leanlo ahí sobre eso. Sí, profe, sí pasaron todo. Bueno, si no hay dudas de nada, de este TP del anterior, o si hay alguna duda, podemos terminar acá entonces, ¿sí? Ya los otros ejercicios me gustaría que lo hagan ustedes, ¿sí? Ya tienen una idea con estos dos ejemplos, creo que ya tienen bastante idea para desarrollar el resto. Yo voy a cortar ahora la grabación para poder